Muy buena, estamos aquí otra vez na librería Cafetería La Llocura de Mieres e esta temporada vou seguir falando un pouco máis de literatura infantil e juvenil. Neste caso vou falar del libro Carne de Melandro de Emilio Rodríguez Cueto, que ganó el premio María Josefa Canellada en 2012 y se publicó con la editorial VTP. Emilio Rodríguez Cueto, ya lo dije en otras ocasiones, es uno de los meus escritores en asturiano favoritos por varias razones. Una de ellas por el remango que tiene el uso de la lengua, también por el su arte narrativo. Y esta pues viene a ser otra muestra de esto mismo, tanto de capacidad para llevar una historia muy bien contada y además para hacerlo con una lengua muy auténtica y muy rica. Carne de Melandro cuenta una historia de los años más crudos de la posguerra. En esta historia cuéntase como un niño de unos 10 años de una aldea de la parte alta de Les Cuenques se atopa con el mundo de los adultos y con un dilema moral muy grande entre la lealtad y la dignidad personal. Aunque, como decía, hay un libro para el público mozo y el protagonista y un niño, este y otro libro que se deja muy bien leer por los adultos, porque no aforra nada de crudeza en el tema ni en la resolución de la historia. No fai concesiones a un final feliz ni a lo que va pasando, el dramatismo de lo que va pasando na historia. Igual que el otro libro que vos decía la semana anterior, del de Invisible, este libro también destaca por unas ilustraciones muy cuidadas, que son obra del gran etnógrafo y artista Alberto Álvarez Peña y que, como veis, tienen muchos detalles, unos detalles muy guapos. Por ejemplo, en la descripción de los personajes de la historia, como este Ramonín, el cazador y, como no, el melandro. Una cosa muy novedosa que tiene este libro y que creo que nadie más agarró el relevo en esta cuestión es que el libro incorpora a lo largo de los márgenes un glosario para explicar las palabras más difíciles. Y esto es un recurso muy bueno tanto para la clase de lengua, en un instituto, para que los rapazos puedan, sin falta de tener que ir al diccionario o que preguntar, descifrar las palabras más difíciles, como para la gente que está empezando ayer en asturiano o que quiera mejorar el su léxico en esta lengua. Y ahora voy a meterme con una cuestión incómoda. ¿Por qué hay tantos libros dedicados al público mozo en asturiano que tienen medio centímetro de ancho? ¿Tendrá que ver con que las bases del premio María Josefa Canellada dicen que lo mínimo para presentarse son 30 páginas? ¿Habrá que decir a la Consellería que a ver si aumenta la exigencia de volumen para presentarse al premio y poder tener unos libros curiosos? Porque, a ver, estos libros están muy bien, pero al contrario de la opinión creo que tienen mucha gente de la rapazada, de los mozos y les moces, que no llenan nada y que tanto el día nada más que miren para la pantalla del móvil, los que trabajamos con ellos sabemos que hay una raza de rapazos y rapaces que llenan muchísimo y llenan muchísimo más que los adultos y llenan unos tochos increíbles de gordos y llenan trilogías y llenan miles de páginas del Señor de los Anillos, de los Juegos del Hambre, de los libros estos de A 3 metros sobre el cielo y todo esto, así que hay que pensar que ese público en asturiano está huérfano. Hay gente que esto lo lee en media hora y que queda con ganas de más, así que yo la mayor pega que puedo poner a Carne de Melandro es que no sea parte de un volumen más gordo de historias de Silbota, que es el pueblo donde se desarrolla la acción, y pienso que daba para ello. Así que me perdonen los escritores para rapazos y rapaces en asturiano, pero hay que ponerse las pilas. Bueno, voy a llevaros un poquitín para que sobre simplemente ese momento. El momento en el que aparece ese protagonista, protagonista accidental que es el melandro, como lo hacen entre el protagonista, el cazador y el perro, que se llama Rayo. Anduvimos en sin rumbo, por matar el tiempo disparémonos a unos cuervos con la carabina. Los perdigones asustábenlos y echaban a snalar. Rebótenlos, tienen las plumas muy apretadas, díxome Ramonín.
Al pie dun carballo atopemos un furacón en suelo e unha melandrera. Miró Rozano pa Rayo. Aguantábalo dunha cuerda que lle amarrara al pescuezo. El perro, nervioso, facía por soltase. Serás quien a sacalo? Entrogoi al animal. Rayo non tenía duldes, estaba queriendo tirarse de cabeza pa la melandrera. Por fin, Ramonín decidió si soltolo. Rayo metióse pel furaco. Ramonín posó la carabina y descargó el zurrón del yombo. Sacó d'él un saco. Después púsose a esperar, atento, enriba la entrada de la melandrera. De dientro llegaban los lladríos afogados de Rayo. Los lladríos transformáronse en gañeos. Mecíase con ellos una especie de chiflío dañén que me resplegó. Pensaba qué valiente era aquel perro, que se metía bajo tierra per túneles apertados y enfrentábase a escures y en sin posibilidad de dar la vuelta y salir corriendo a un bicho gafo que luchaba desesperado por la vida. Esperando fuera, aprovecíanos, el tiempo facíase inacabable. Pues hasta aquí este capítulo de La Clá Invisible y non deixo de recomendaros que lleáis carne de melandro, aunque, como os digo, se nos va a quedar corto. Un saludo y vémonos la semana que viene en La Clá Invisible.